Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Feliz Día del Padre a todos, espero que lo estéis pasando bien. A todos que seáis padres, enhorabuena. Y a todos aquellos que estén pensando en ser padres, no tardéis tanto como tardé yo, que uno cumple años y hace los cálculos y luego los niños te tocan teniendo muchísima edad, ¿de acuerdo? Y la adolescencia te cae con 50 años o algo así, no es buena idea, ¿de acuerdo? Estoy aquí en el aeropuerto de Batumi, hace un día gris, como la mitad de los días aquí en Batumi. Eso a Málaga no le gana a nadie, esto es como vivir en el País Vasco, ¿de acuerdo? Y quería hablaros de una cosa que el otro día no pude comentar hablando de Georgia y de, bueno, pues de la situación política que hay. Estuve hablando con un georgiano y le pregunté por esta ley, que ya os comenté en otro vídeo, sobre si era buena, si era mala, etcétera, y él estaba muy contento de que la habían echado para atrás. Y bueno, le pregunté por Saakashvili. Saakashvili es un antiguo presidente de este país, un tío muy particular que consiguió que este país pasase de ser pobre y con una delincuencia bestial. Estoy hablando de que me han dicho varios georgianos que aquí podías aparcar el coche en una calle y que te aparecía sin ruedas y sin nada más, te quitaba las ruedas, el parachoque, etcétera. Había una delincuencia horrorosa, y te lo dicen todo, ¿eh? De hecho, yo tengo un amigo que vivía en Turquía y vino a Batumi, me parece que era en el 2002 o por ahí, y me dijo que te vas a vivir a Batumi, eso es la ciudad sin ley, y te van a quitar. Me intentaron vender un Kalashnikov y es de las ciudades más peligrosas en las que yo he estado. Y yo, sin embargo, cuando vine, esto era una ciudad, bueno, ya lo estáis viendo, una ciudad completamente segura, europea a todos los estándares y una buena ciudad para vivir. Más ahora que está ganando riqueza a expuertas por tener un sistema económico adecuado. Bueno, en definitiva, Saakashvili convirtió este país en un país más liberal, con bajos impuestos, abrió Georgia al mundo, permitió la implantación de empresas extranjeras y se convirtió, por cierto, en el enemigo número uno de Vladimir Putin. ¿De acuerdo? Vosotros buscáis former worst enemy de Putin y veréis que aparece Saakashvili, el de Georgia. De hecho, una de las razones por las que pudo invadir Georgia y por las que pudo invadir Ucrania Vladimir Putin es básicamente porque lo que no quiere Vladimir Putin precisamente es que la gente en la órbita de la antigua Unión Soviética, en la órbita de Rusia, se dé cuenta que cada paso que se acerque a la Unión Europea es un paso que le acerca a la riqueza y a la prosperidad. Es muy difícil para un ruso ver cómo los estonios, que abandonaron rápidamente la Unión Europea, pues tienen una riqueza bestial y se acercan a Finlandia, y Finlandia, que también estaba en la órbita, que repelieron a la Unión Soviética. Finlandia es uno de los países más ricos del mundo, siendo un páramo helado, etcétera. Y cada país que se va acercando, pues obviamente es un guantazo a Rusia a decirle de que acercarse a esas políticas que tiene Rusia, nacionalistas, etcétera, bueno, pues que lo que hace es básicamente alejarlo de la riqueza, la prosperidad y el bienestar. Y bueno, pues vemos que Georgia, con crecimientos superiores a China durante esa época, con Saakashvili, pues recibió la invasión de Vladimir Putin. ¿De acuerdo? En 2008 recibió esa invasión. Básicamente lo que estaban diciendo también es: no te creas tú que te vas a ir tan fácilmente. Lo mismo sucedió con Ucrania en 2014, cuando el Euromaidán, que tengo que recordárselo a todo el mundo, el Euromaidán era acerca de acercarse a la Unión Europea, ¿de acuerdo? No era de entrar en la OTAN. Nadie quería en 2014 entrar en la OTAN, querían acercarse a la Unión Europea. Ucrania quería ser como Polonia, porque entrar en la Unión Europea tiene cierta garantía de anticorrupción, aunque nos pueda resultar raro, la corrupción que tenemos en Europa es una risa al lado de la corrupción que puedan tener, por ejemplo, en los países de Rusia, etcétera. Entonces, en definitiva, hay que tener en cuenta, que... me están llamando por teléfono. Bueno, este vídeo lo voy a lanzar igual. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que
que eso es lo que es una de las cosas que quería contaros, que Rusia, pues bueno, no quiere eso. Pero este vídeo es sobre todo sobre Saakashvili, este personaje. Saakashvili es un personaje controvertido, aunque tuvo mucho crecimiento y convirtió el país, le dio la vuelta como un calcetín a este país. Bueno, primero, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo básicamente metiendo en la cárcel a gente por tonterías y haciendo leyes muy duras de shock que acabaron con la delincuencia de un día para otro. Gente que robaba un móvil a lo mejor se tiraba 10 años en la cárcel, y una cárcel georgiana. Y esto nos lleva a esa reflexión, ¿no? Que dice, más vale 100 delincuentes en la calle que un inocente en la cárcel. Que está también relacionado con lo que ha hecho Bukele y todo este rollo, ¿no? Y dices tú, pues eso que dice de 100 inocentes, 100 culpables en la calle y un inocente en la cárcel, pues hasta cierto punto. Hay que tener en cuenta que 100 culpables en la calle muy probablemente generen 200, 300, 1000 víctimas más. Y un inocente en la cárcel pues no genera más víctimas. Es un punto de vista un poco utilitarista, pero desde el punto de vista de la efectividad y de las consecuencias de los actos, muchas veces en ciertas sociedades hace falta mano dura que no sea democrática o que no sea perfectamente educada. Y la prueba la tenéis en Georgia, como os decía. Entonces hay que demostrar ese tipo de cosas, lamentablemente funcionan. Y ese tipo de cosas, como en Singapur, por ejemplo, que tiene mano dura con la droga y funciona. Que puede parecernos injusto, que puede parecer no sé qué, pero si te dan a elegir entre una Georgia, por ejemplo, con inseguridad, pero con juicios muy buenos, pero en los que no puedes venir a vivir y la prosperidad no existe, pues bueno, te lo hace pensar, ¿no? De hecho, esa fue la pregunta que yo le hice al georgiano. Le dije, ¿por qué no sacáis de la cárcel Saakashvili? Después de un tiempo fuera, se fue fuera del país, pero lo quería meter en la cárcel, volvió. El año pasado volvió y lo metieron en la cárcel. Y el tío ha estado haciendo huelgas de hambre, que dice que son falsas, bueno, ya sabéis, estas cosas de la política que son un poco regulares. Y yo les digo que ¿por qué no lo sacan de la cárcel? Porque, bueno, era una buena señal que fuera enemigo número 1 de Putin, ¿no? Y te dicen que, bueno, pues que hizo cosas de ese tipo, luego también hizo cosas de corrupción, etcétera. Y yo le pregunté, digo, bueno, pero que los que hay ahora hacen corrupción. Y dice, por supuesto, los que hay ahora hacen corrupción. Y digo, y sin embargo vuestro crecimiento no es tan alto como con Saakashvili. Y no es Saakashvili que se fue a Ucrania y es completamente anti-Vladimir Putin, anti-política rusa y anti-Rusia en general. Y este hombre me dijo, bueno, es que es muy complicado. Digo, hombre, para mí, le comenté yo, digo, para mí es una cuestión de practicidad. Tenéis gente que roba y que no hace crecer el país y lo estanca un poco y es pro-Putin. Y tenéis gente que roba, pero que hace unos crecimientos de la población y de bienestar y de seguridad brutales. Yo elegiría al segundo, porque recordemos a los abstencionistas voluntarios que al final del día tienes que vivir en una ciudad, en una sociedad, y tiene una serie de opciones, ¿de acuerdo? Elegir entre las opciones que existen, eso se llama madurez. Elegir entre las opciones idílicas, eso se llama adolescencia, ¿de acuerdo? El mundo debería ser lleno de abrazos, pero no es así. Y entonces esa pregunta quería haceros yo. ¿Qué preferís? ¿Una sociedad próspera y segura? ¿O una sociedad garantista, pero que realmente no crece mucho? Y que no crece mucho y que no tiene seguridad, que es garantista con los derechos de los delincuentes, etcétera. Lo de los 100 culpables en la calle frente a un inocente. ¿Qué creéis de ese dicho? Yo cada vez lo tengo más claro. A mí no me importa. Yo soy muy del dicho que decía, no sé quién lo dijo, pero lo dijo un dirigente chino, ¿no? Xi Jinping no, Deng Xiaoping me parece que fue, ¿no? Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones, ¿no? Y lo importante de las sociedades es en las que tengamos maximizada nuestra libertad individual. Y sin seguridad no tenemos libertad individual. Con impuestos al 100% no tenemos libertad individual. Con impuestos altos no tenemos libertad individual.
Entonces, a mí que lo hagamos por votación en democracia o que lo hagamos de manera impuesta, pues me da un poco igual. A mí lo importante son los resultados y el país que me dé lo que yo pido, pues lo que yo quiero. Yo me decanto más por la segunda medida. Vamos, que yo lo sacaría de la cárcel a Saakashvili. Os recomiendo el vídeo de VisualPolitik hablando de Georgia, etcétera. ¿De acuerdo? Os lo recomiendo. Y bueno, dejadme en los comentarios qué os parece. Voy a colgarlo directamente desde el móvil y nos vemos en la próxima polémica. Un abrazo a todos.